según lo que estamos diciendo, la primera evaluación de este módulo, o la primera evaluación Colombia-Chile, será el 6, ¿no? Entonces, hoy les hago entrega de este material y en eso se basará opción múltiple o de algunas preguntas abiertas. En eso se basará la evaluación. Les aviso el tiempo, dependiendo de lo que me entregue el profesor de Chile, que me tiene que entregar la evaluación, yo defino el tiempo y lo coloco en Blackboard. El horizonte, digamos que la ventana de tiempo es de 6:30 a 9:30, ¿no es cierto? Entonces, si veo que el examen está para 1 hora, pues lo colocaré como de 7 a 8 para que ustedes lo desarrollen. Les explicaría vía correo electrónico la instrucción para el ingreso y el cronómetro de tiempo que tendrá, digamos que será un cronómetro suficiente, ¿no? No de a 25 segundos por pregunta, sería pues ilógico eso, pero tampoco les voy a decir que tienen 8 horas para hacer el examen, ¿no? Algo justo, algo organizado. Yo, dependiendo de las preguntas que me den de Chile, organizo el tema de en qué ventana de tiempo se va a desarrollar el examen, pero será en esa ventana de 6:30 a 9:30. Como algunos trabajan, creo que les conviene más a las 7, no sé qué opinan. Sí, Sí, profe. Sí, profe. profe, a las 7 está bien. Entonces sería como de 7 a 8 si la cuestión es de hacerlo, digamos que sea un examen algo no tan cargado de preguntas, o de 7 a 9 en todo caso, si tuviese pues demasiado desarrollo. Dependería mucho, en el caso de Colombia sería algo, digamos, unas 10 preguntas máximo. Pero como cada profesor tiene libertad de cátedra, pues ¿con qué nos dará, qué elaborará Cristian? Todavía no lo sé, pero pues ya me dirá la otra semana. Ya les cuento ese tema. Entonces, las dos fuentes de información, esa es una guía muy sencilla, muy como para, digamos, como si le entregaras una fuente de información a un grupo aleatorio, ¿no? Para el mío, pues que vas y se lo entregas a la gente y tiene la intención de hacer educación financiera. Pero esta guía de mercados, que es más amplia, no, obviamente no la vamos a poder analizar todo en esas pocas horas, pero esto ya es ya a nivel de universidad, ya a nivel de, digamos que es la guía que utilizan los asesores financieros, o sea, aquellas personas que necesitan certificarse ante el autorregulador del mercado de valores y ellos tienen que pasar un examen que certifique entonces que ellos están eh, preparados para hacer esa atención al público, ¿no? Entonces, inclusive te habla pues del tema de examen, obviamente eso no es lo que nos interesa, sino el desarrollo conceptual de los distintos elementos. Y sabemos que en Colombia pues tenemos varios mercados, tenemos en el sistema financiero colombiano, y aquí ya estamos hablando de la estructura del mismo, estamos reconociendo que existen varios módulos. Entonces tenemos las operaciones que genera, en este caso, el gobierno colombiano a través de operaciones denominadas OMAS. Cuando trabajas el tema de política económica y tienes el gran interés de poder eh, recoger la liquidez, o sea, de recoger el dinero con el objetivo principal de controlar la inflación, y eso lo haces a través de la tasa de intervención. Si podemos verlo por aquí, sería en la bolsa, en el Banrep. Entonces tienes la tasa de intervención, aquella tasa con la que el Banco de la República
consigue hacer estos préstamos de corto plazo para poder que los bancos cumplan de pronto el encaje bancario o que cumplan sus operaciones. Entonces el Banco de la República, prestamista principal de los bancos, consigue a través de su tasa de interés o su tasa de política económica, tasa de intervención o también denominada tasa repo, entonces consigue ejecutar este proceso de política económica y al tirar la tasa tan abajo, hace que le salga el crédito más barato a las empresas, en este caso los bancos, y a su vez, como efecto dominó, tendría que salirle más barato a las empresas endeudarse y al público en general, con lo cual aceleraría la economía, esa es como la misión principal. Entonces, ahorita en estos problemas de coyuntura que tenemos, la decisión de política económica del Banco de la República no está tan preocupada en este momento por la inflación, la cual está, digamos que, con cierto control, pero este 28 de junio, en 2 días, va a, estar la va a ejecutarse la decisión de si se altera o no la tasa de intervención. Aquí a veces no conecta, pero la idea es que mostrara el gráfico de cómo la operación de tasa de intervención y de fluctuación de esta tasa de interés entonces se ha llevado a cabo en los últimos años. Pero no es el único mecanismo para que se ejecute este proceso de recoger liquidez o de inyectar liquidez en el mercado. Lo haces también a través de operaciones del mercado abierto, operaciones de corto plazo que se llevan a cabo cuando el Banco de la República también compra títulos del gobierno del mismo país o vende títulos. Y ese es otro mecanismo para inyectar o recoger liquidez o dinero, en este caso, de la economía. Y a este mercado se refiere. Si a los demás estudiantes, que no solamente estoy hablando para los estudiantes de la maestría en finanzas, sino en general para el público nutrido que tenemos el día de hoy, si hay alguna pregunta, ¿no? Digamos, Antonia, Daniel, Giancarlo, Isabel, los que estuvimos pues en estos 2 días previos, o estudiantes anteriores de otros cursos de la maestría, pues me hacen saber si necesitan que amplíe alguna explicación. Gracias, profe. Carlos A. es Altamirano. ¿Cómo, profe? Carlos A. es Carlos Altamirano. Me parece. No. No, yo Yo soy tengo un Carlos Carlos Valencia. A. Está Carlos Julián Valencia Sí, y señor. tengo alguien, un participante que es Carlos A. Entonces no lo reconozco. Sí, profe, Bueno, no Carlos. importa. Sí, cierto, que es de un curso anterior. Con él Sí. necesitaba hablar también, pero está en modo en mute. Bueno, tenemos mercado de divisas, este mercado de dólares que se ejecuta a través de ZFX, lugar en el cual se ejecutan, pues, y me da la información del dólar en tiempo real. Aquí se ven las operaciones de intercambio de divisas, pues, únicamente el dólar, ¿no? Entonces tiene información del dólar aquí. Si vemos el tema de los mercados y sus tamaños, tendríamos que entrar a la Bolsa de Valores de Colombia. Estoy en Economática. No me provee esa información, no hay. Se concentra principalmente en renta variable, ¿no?
Siempre tienes en Colombia la oportunidad de ver algunos índices y tienes algo de información. Puedes de pronto, si quisieras ver alguna gráfica. Y noten que ya aparecen pues todos los diversos índices que tiene Colombia o información como pues la DTF y la interbancaria, pero y acá está pues el dólar. No es tan nutrida la información, pero sí tenemos datos. Vamos a ver, creo que me gusta más este otro gráfico. Este, este otro me Profe, tengo imagino. una pregunta. Claro, dime. ¿El mercado de divisas es solo de dólares o de todo tipo de divisas? Dólares, dólares. Solo dólares. Sí, Listo. solo dólares. Este por lo menos, dólar. Que existen otras divisas, sí, pero digamos que la concentración de este mercado y este mecanismo de negociación es para, estamos sábado, no aparece la información, pero, perdón, pues si bien te coloca información de otros pares de monedas, divisas en realidad, y monedas, eh, es la del dólar donde se genera este registro y esta información. Entonces, datos que aparecen aquí en la bolsa de valores, vamos a ver si aparece algún día, BBC. Siendo sábado, pues no, día no bursátil, no me va a aparecer datos, pero pues aquí me dice, me aparece esta modularización en, en- en la página de la BBC, donde vemos acciones, índices, el nuevo MSCI Colcap, que es el índice que ha sido recientemente lanzado, eh, con asocio con la institución MSCI, que lleva registro de varios, tiene pues, registro de varios índices, y está pues el mercado de divisas. Los mercados más pequeños tenemos acciones, mercado de derivados y el principal sería pues renta fija. Entonces eso nos lleva a este mercado de capitales. En otros mercados estaría este mercado de futuros y mercado que incipiente y en desarrollo en Colombia, ¿no? Pero si hablamos del mercado financiero, mercado de capitales, entonces tienes dos grandes secciones donde de pronto el más grande, más reconocido, mejor dicho, por el público en general, vendría a ser el mercado que tenemos aquí, por acá está, este mercado bancario, ¿no? Porque aquí, digamos que es el mercado de mayor acceso. En otros países donde hay un mercado de capitales orientado a lo bursátil o no bancario de valores más desarrollado, un pyme tiene la oportunidad de gestionar algunas operaciones interesantes para financiación. Lo verán mucho en el mercado peruano. No digo que el mercado peruano sea súper desarrollado, pero siendo un mercado pequeño, el pyme sí tiene acceso a mecanismos de financiación, sobre todo con el tema de facturas. Aunque aquí me dirán, es que aquí existe el factoring, donde tú puedes descontar facturas, ¿no es cierto? Donde tú en una operación de estas características, tú dices, ¿se acuerdan de duración? Ahorita vamos a mirar ese tema en un rato. Pero hagamos una facturita, entonces tú dices, yo tengo
Tengo una factura que vale 100 millones y tiene un vencimiento a 45 días. Entonces, se ha prestado pues el servicio, se ha mandado el bien y vas a cobrar en 45 días 100 millones. Está muy grandote, voy a ponerlo chiquito. Pero entonces tú tienes una necesidad de liquidez y esa necesidad de liquidez te lleva a hacer una operación de factoring. Esta operación de factoring, entonces, si te metes por acá, estamos hablando, estaríamos trabajando en esta sección del mercado bancario para buscando liquidez de pronto como empresa pequeña. Entonces, si yo les digo, bueno, si recurres al factoring, te van a hacer una operación de descuento. Un descuento, ponle del 2,5% de la factura. Quiere decir que si la factura es de 100 millones, ¿cuánto te pagarían el día de hoy? Porque tu interés es que te paguen hoy, no en 45 días. Entonces, el hecho de que no te paguen, que te paguen el día de hoy, pues no te van a pagar 100 millones. Te van a pagar menos porque van a hacerte una operación al descuento. La pregunta sería, ¿cuánto entonces me pagarían el día de hoy? 97.500.000. Entonces, si hablamos que el futuro son 100 millones y tenemos que el valor presente sería igual a, puedes colocarlo así, este por 1 menos este. Y en efecto son 97.500.000. Esta operación de factoring tan común y tan usada se realiza pues todos los días. Esto tiene un costo financiero porque en realidad lo que estás haciendo es dejando de percibir menos dinero. Entonces, si evaluamos aquí el tiempo y hablamos de 45 días, deberemos calcular la tasa de interés. La tasa de interés, pues si no usamos ecuaciones y nos metemos con algo más sencillo, sería usar la función tasa. Y la función tasa, os voy a entregar este archivito que vamos a hacer operaciones con CDTs, pero la función tasa me dice cuánto tiempo estamos hablando, 45 días, pero como queremos la información en formato efectivo anual, lo dividimos sobre 365. El valor presente lo colocamos negativo y el valor futuro lo colocamos positivo. Entonces me da un costo financiero por debajo de la usura del 22,8%. Entonces digamos que es la ganancia de la compañía de factoring, es el costo financiero de la compañía que está vendiendo su factura, pues está dejando de percibir dinero, por eso, pero al mismo tiempo está recibiendo liquidez inmediata. Esto lo colocará en su empresa con la idea de, pues, qué sé yo, pagar salarios, meterlo al capital de trabajo, etc. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, digamos, eso se puede utilizar si uno tiene una cartera muy alta con cierta empresa que puede que no, que sea difícil cobrarle. Hay algunos factorings que compran esas facturas y se encargan de ellos de cobrarle a las empresas y a uno le dan, obviamente menos, Es como cierto, explicaste, es cierto, sí. pero les dan dinero. Y no necesariamente es todo de una, sino que, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo hay un factoring que le cobra una IPS y ese factoring nos paga mensualmente una cantidad. Claro. Sí, con lo de difícil cobro hay una siempre asociación orientada al riesgo, ¿no? Entonces,
si no es lo mismo una empresa, eh, no es lo mismo una empresa, el éxito, pues o algo así, que una empresa pequeña. Pero también existe, si tú eres interesado y curioso con este mundo de la, no solo sirve para que tu empresa se financie, sino sirve para que tú inviertas en este mundo. Entonces, si tú también puedes ser inversionista en el mercado del factor, en el mercado de descuento de facturas. Entonces, como alternativa de inversión, tú también le das dinero a la compañía que genera este tipo de negocios y te da una tasa de rentabilidad que puede ser superior a otras tasas. Entonces, no sería una sección tan conocida porque cuando tú dices tengo un dinero en que lo invierto, inmediatamente te vinculas con los CDTs, ¿cierto? O de pronto con la constitución de una cartera de acciones en formato de gestión activa donde tú escoges las acciones o en formato de gestión pasiva donde se lo entregas a un fondo y le pagas una administración. No, también tú puedes como invertir en este mundo vinculándote con estas compañías que compran facturas y entonces tú das el dinero, ellos usan ese capital para hacer toda esta gestión de negocios y te dan una tasa de rentabilidad. Entonces, no lo veas únicamente como una alternativa de liquidez inmediata para empresarios, sino de una posición de inversión. Por estar pendiente. Pero te decía que hay unas ventajas del mercado no bancario de valores o el mercado bursátil, y es que existe una especie se denomina así cámara de compensación, es una especie de garantía que tiene la bolsa para cumplir. Entonces, en el caso que se genere un incumplimiento por una de las partes, es la bolsa quien se encarga de ejecutar el negocio como sea. Para ello, pues tiene protecciones y está entonces pendiente de que sí se gestione el negocio, pero tienes esa garantía. Entonces, aquí en otros mercados como el peruano, el PYME tiene oportunidades a través del tema de facturas, eso lo verán con Bruno. Así que es Perú, volvamos a Colombia, que es donde estamos, y entonces decíamos que en el mercado bancario, que es el más universal porque tiene acceso todo el mundo a operaciones de inversión y financiación. Pero bueno, no nos digamos mentiras, en cuanto a inversión, los productos tienden a tener una muy baja rentabilidad, pero también muy bajo riesgo. Entonces, buscando ese apetito por mayor rentabilidad, es que hay instrumentos a los cuales puedes recurrir. Para inversión sí que es universal porque no solamente hay acciones, sino tienes carteras colectivas y mejor dicho, desde 100 que no, pues bueno, iba a decir que no tiene 100 mil pesitos, mucha gente en Colombia, pero digamos que 100 mil pesos no es una barbaridad de dinero imposible de conseguir. Así que con eso puedes arrancar tu cartera colectiva. No esperes una rentabilidad monstruosa ni volverte millonario en 2 días, pero se puede. Entonces, como inversionista sí que, que hay acceso. De pronto no es tan conocido y la idea de esto es utilizar las herramientas que nos da Economática, por ejemplo, y también hay unas web gratuitas para poder hacer eso. Pero para el lado de la financiación, ahí sí que está difícil, porque la financiación se hace con emisión de acciones. Entonces, la tienda de Don Pepe pues, no va a emitir acciones. Es muy costoso. Eso es a través pues, de un proceso que genera muchos costos del proceso de emisión como tal. Lo mismo cuando hablamos de renta fija, la emisión de un bono solo la hace empresas muy grandes. Entonces, para el tema de financiación sí que las empresas pequeñas están limitadas a esta sección
y si ya piensas como inversionista, pues ya tienes un abanico mucho más grande. Renta variable acciones, renta fija, títulos y bonos en su formato privado y formato público. El público es mucho más grande, que es como Colombia se financia con los colombianos y el mundo a través de sus emisiones de títulos TES. Tenemos los derivados, que es mercado en desarrollo, sobre todo para gestionar coberturas contra la tasa de la TRM, y otros llamados OTC, por ejemplo, o Over the Counter. El mercado OTC también tiene una cantidad de instrumentos, pero principalmente están los forwards. Entonces, aquí tienes dos mercados parecidos, solamente que este funciona en la bolsa y se gestionan aquí coberturas a través de opciones y futuros para tratar de amortiguar y limitar la volatilidad de los movimientos del dólar. Por ejemplo, situación a la cual no se va abocada Carla y Caterine, que están en Ecuador, que tienen ese mercado dolarizado, ¿no es cierto? ¿Qué dirían, Carla, Caterine, que son los problemas del empresario ecuatoriano por el hecho de tener negociación, o solo ves ventajas? Cuéntame eso al respecto. Pero negociaciones por el tema del dólar, profe. Por el hecho de tener una moneda extranjera y estar además sometidos a unas decisiones de política económica que vienen desde un banco, un país extranjero, en este caso la FED. Profe, Ese es un problema, y otro es el tema de, pues digamos que otro tema que problemas que tiene el Ecuador en esa parte es los aranceles. Muy altos, tienen una herencia de Hola, proteccionismo desde el gobierno de Correa. Hola. Por ejemplo, ¿Carla? el problema, sí, Carlos, el problema que en sí tienen los empresarios. A ver, ellos, una parte buena que tenemos el dólar, y creo que es lo que nos mantiene todavía estable, se podría decir, en la economía ecuatoriana. Pero el problema acá en esos empresarios son los aranceles. ¿Por qué? Porque ellos al negociar algún producto, algún servicio, el 60% de lo que equivale al precio de eso es de puros aranceles. Entonces, eso es lo que a ellos no les hace crecer como deberían, a pesar de que estamos dolarizados. Y es una herencia del gobierno correísta, y Lenin Moreno no lo cambió. Claro, lo que pasa es que, a ver, Correa hizo de lo que tú necesitas es Ecuador, primero Ecuador. Entonces, él quería que consumiéramos aquí antes que en otros países. Entonces, por ahí viene, ojalá Dios quiera, con el nuevo presidente nos quiten tantos intereses. Pero para fabricar cualquier cosa, no todo lo haces en Ecuador, ¿no? Que es algo que está sucediendo en Perú también, ¿no? Con el cambio de gobierno, vamos a tener probablemente un enfoque similar al que planteó Correa en Ecuador, y es que el peruano consume, pero suena bonito, pero lo que sucede es que ningún producto se fabrica 100% con elementos y materia prima local. Siempre tendrás que recurrir a lo extranjero. Inclusive en el mismo Alemania hicieron un ejercicio, porque habían todos estos
intereses nacionalistas y decir que Alemania consume Alemania, ese era un experimento aislando de un mercado, de los famosos allá, de líder, me parece, el Lidl, perdón, todos los productos que no fueran alemanes y prácticamente se quedó como si hubieran saqueado el mercado. Fue bastante, y si eso pasa, pues imagínate en Alemania, ¿con qué nos quedaríamos aquí, no? Ahora, sí la idea es interesante con el tema de eh, tratar de empujar al sector industrial local, pero pues no con esas medidas, ¿no? Como tan de la noche a la mañana, tiene que ser algo progresivo. Entonces, es un tema de no poder devaluar, que es otro problema en Ecuador, ¿no? De no poder manejar tu propia política económica y estar sometido a las decisiones que toman otros. ¿Sí recuerdas esa transición, Carla Caterine? Eh, o ya les tocó, digamos, tener conciencia de que siempre han habido dólares, de pronto estabas muy chiquita, O éramos o pequeños, sí tuviste éramos pequeñas, pero porque te cuento, yo sí recuerdo el tema del sucre, o sea, yo recuerdo así que un día tengo en mi memoria que un día, obviamente uno cuando es pequeño, pues uno ahorra en los chanchitos y todo, ¿no? Y yo recuerdo que mi mamá un día me dijo, voy a sacar todas esas monedas porque me las llevo al banco. Y yo le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué te las vas a llevar si son mis ahorros? Dijo, no, porque estamos cambiando de moneda, dijo. Y ya, y se desaparecieron los sucres y ya. Eso fue un golpe muy duro. sí, es una transición compleja. A diferencia de Ecuador, hay otros países, en el caso peruano, que manejan doble moneda. Bueno, eso lo van a ver más adelante, que tiene otras particularidades. Pero entonces, cuando hablamos del mercado de capitales, pues estamos hablando de todo un conjunto de mecanismos dispuestos para poder hacer esta función de asignación y distribución en el tiempo, se denominan, y es el tema de canalizar y que el interesado en financiar sus operaciones pueda conseguir al que está ahorrando y hacer este proceso de intermediación. Entonces tienes este mercado y sistemas transaccionales que te permiten entonces canalizar esos dineros que los que están ahorrando quieren generar una rentabilidad allí y tener un dinero adicional al ahorro que están colocando, y el que necesita la financiación, el que necesita esos recursos, pues también lo pueda obtener. Así pues, existen como dos grandes módulos en donde se genera este tema del mercado de valores, y es el mercado primario, que es que cuando se gestionan estas emisiones iniciales, cuando se crea un nuevo CDT, entonces estamos hablando de un mercado primario. Cuando sale una emisión de acciones, cuando sale un nuevo bono, hablamos del mercado primario, pero no se queda ahí porque hay un cambio de manos. Entonces, cuando la acción, la acción que se creó en un momento en la emisión, la compra otra institución o persona, entonces en ese cambio de manos participan los agentes de mercado, que son los comisionistas de bolsa. Entonces aquí, ayer, por ejemplo, nos preguntaban, bueno, yo me está picando el bicho de querer eh, vincularme con procesos de inversión en bolsa de valores, que eso siempre ha sonado como que solo es para los que viven en Estados Unidos y que es imposible aquí en Colombia, ¿no es cierto? Mentira, que sí se puede, inclusive es parte de la baja educación financiera que tenemos en Latinoamérica, porque no nos digamos mentiras, en otros países esto se aprende desde el colegio. Desde el colegio la gente está pensando entonces que existe una oportunidad de hacer inversiones. Entonces aquí tienes el listado de comisionistas. Siempre es muy importante
que cualquier vínculo de estas características no sea con charlatanes, sino sea a través de instituciones que son vigiladas. Y estas instituciones son estas de aquí. Tenemos 19 registros que cada una de ellas, digamos, que están acá, cada una de estas instituciones, pues, te proveen de distintos ofertas para poder hacer tus operaciones de inversión. No todas tienen un canal virtual, digamos que algunas todavía mantienen esa relación entre humanos, ¿no? A través del teléfono. Sin embargo, ese tema a veces puede ser complejo porque requiere montos de inversión más altos, ¿no es cierto? Entonces, si dices que tienes un milloncito, va a ser algo difícil, digamos, abrir esa cuenta. Pero algunas empresas de estas, y muchas de ellas, no, podría decir de Citivalor, algunas empresas de estas tienen ese canal electrónico que tiene una menor comisión, porque ese es otro tema. Al hablar de comisionista de bolsa, estamos diciendo que la institución pues te cobra un porcentaje por la intermediación, por el proceso de intermediación. Entonces, si tú quieres comprar acciones u otro tipo de instrumento financiero, pues te van a cobrar lo mismo el que vende. Por los dos lados ganan, ¿no? El comisionista lo que es poner de acuerdo a dos agentes que no se conocen, el que necesita del instrumento y el que lo quiere vender. Y por los dos lados cobra. Sin embargo, es parte pues de la misión que ellos tienen. Eso lo puedes hacer a través de canales que son virtuales. Entonces tienes una plataforma transaccional que te permite hacer tú mismo las operaciones. Ahora, eso sí, no es que realmente lo hagas tú, sino que tú pones las órdenes a través de la plataforma y es otro ser humano ya quien se encarga de si hay una ejecución a través de comisión. Si hay una persona que toma tu orden de ese canal electrónico y genera entonces la búsqueda y la transacción para la compra y la venta de los títulos. Pero entonces aquí tienes un inventario interesante. Si quisieras tú abrir tu cuenta, puedes averiguar con cada uno de estos cuánto te cobran y demás. Podemos ver lo de las comisiones vía economática, por ejemplo. Es bastante interesante. Un rato lo vemos. Entonces veíamos aquí que tenemos un mercado primario cuando sale la emisión y el mercado secundario donde se hacen el cambio de manos de los títulos. Tenemos otras instituciones, de pronto son los establecimientos bancarios los más conocidos, pero existen otros establecimientos y eso lo podemos ver aquí. Bueno, aquí nomás les mostré dos empresas que quizá no conocían, donde pueden ustedes realizar diversas operaciones de compra y venta. Si vemos por acá, sería la Superfinanciera, la que me provee de ese gran inventario. Siempre se demora un poquito. Aquí estaríamos entonces tarifas, tasas de interés. Y acá tienes tasas de interés para financiarte y para invertir. Y estamos hablando de temas, pues, principalmente sector bancario. Aquí tienes el universo de opciones de financiación, sector bancario.
y pues ves diversos tipos, hacia acá está el finanzas, diversos tipos de instituciones, algunos bancos, algunas cooperativas, ¿sí? Entonces, algunas que, tuya, por ejemplo, que es solo de tarjetas de crédito. Ah, también créditos de consumo. Entonces, notarás que hay varios tipos de establecimiento que no tienen toda la estructura bancaria, sino que se dedican únicamente a ciertas operaciones, como proveer los CDTs o como financiar operaciones para adquisición de bienes, como por ejemplo los vehículos, los que financian vehículos, o como corporaciones financieras de ahorro y vivienda y las cooperativas que estábamos viendo que son normalmente más pequeñas y que tienden a ofrecer mayor rentabilidad, sobre todo en los títulos y lo van a ver en los CDTs. Aquí tenemos, para todos son, es claro que es un CDT, disculpen, que vamos a entrar en esa parte ahorita. Sí, profe. Vale, entonces en CDTs van a ver que los bancos pues manejan una tasa de interés mucho más pequeña. Digamos que aquí, por ejemplo, mira, veamos esta columna, 271, 4, 3. Esta de 6, por ejemplo. ¿Quién será? BBVA. 550, crezcamos. Colte Financiera. Acá tengo una cooperativa. 529. Normalmente las que ofrecen más, porque tienen más riesgo. ¿Cuál es la probabilidad que se quiebre BBVA, por ejemplo? O que la probabilidad que se quiebre esta de aquí, pues esta tiene mayor probabilidad de quiebre. Entonces tiene mayor riesgo. Por ser de mayor riesgo, te ofrece más tasa. Una de las preguntas Profe, que mira que yo normalmente... pensaba que en promedio, yo pensaba que en Sí, sí. promedio la tasa de rentabilidad en los CDTs está como en torno al 5%, pero hay unos que son más bajitos, ¿no? Observa que eso está asociado a la tasa de intervención. No, puedes tú ver Mm, aquí que la tasa del Banco de la República, esa tasa con la que le presta a los bancos, se ha vuelto muy barata por el fenómeno de pandemia. Mira que en 2019 estaban 4.25. En esa época los CDTs estaban al 6, al 7. 5.50. Nunca ha sido así ujú. como, wow, ¿no? Que súper inversión estoy haciendo aquí. No. ¿Qué haces? Congelar tu dinero una temporada y entonces después ir por tu dinero. Ahorita vamos a ver esos ejemplos. Pero al momento en que el Banco de la República decide llevar sus tasas mucho más abajo, cosa que no puede hacer Ecuador porque está sometido a lo que diga la FED, aquí sí tú puedes hacer una gestión de política económica y tomar la decisión. Hay dos elementos que puedes hacer, ¿no? Con la economía, ¿no? También puedes trabajar el tema de la devaluación, pero el tema aquí es que estás dejando una tasa muy barata, como la que estás evidenciando acá. Probablemente se mantenga la decisión en 2 días de mantener la tasa fija. Y mientras se sale de esta situación, cuando la inflación empiece a subir nuevamente, por diversas condiciones, sobre todo por el exceso de liquidez en la oferta, en la oferta pues, de dinero que hay en la economía, entonces la decisión podrá ser que esta tasa suba. Si el banco decide subir esta tasa, en efecto dominó repercute en todas las tasas. Y entonces, tanto las de crédito cuando te endeudas, como las de inversión. En este caso, nota que las tasas de interés de CDTs están por debajo de la tasa de inflación esperada. Así que tú ahorras a un año y lo que ganas vía rentabilidad, que es una bicoca, lo estás perdiendo por el tema de
de que hay mayor inflación, entonces hay una pérdida del poder adquisitivo del ahorro que has hecho. En realidad, en términos reales, estás ahorrando negativamente. Bueno, no estás, digamos, tu rentabilidad es negativa en términos reales. En términos nominales es lo que estás viendo acá, pero si lo real es cuando ya sacas, digamos, que hagamos ese ejercicio, por ejemplo. Tú dices, ah, no, mira, mi banquito es Colpatria y a mí me gusta mucho, yo mejor dicho, no me desvinculo de Colpatria. Entonces, bueno, pues si hablamos de tasa real, observa que la rentabilidad que te está dando este banco es del 2,71. Pero la inflación proyectada, o al menos la meta, la inflación esperada, que ni siquiera es la que va a suceder, es 3%. Entonces necesitamos meter esta ecuación, que sería igual a tasa real, será igual a ver, ¿se acuerdan? ¿Quién me ayuda? ¿Se acuerdan cómo se suman dos tasas efectivas anuales? Uno más la... Uno más la tasa por uno más la otra tasa menos uno. Eso, por, ¿no? Sí. Bueno, cuando sumas, multiplicas. Cuando restas, divides. Entonces sería 1 más la tasa efectiva anual 1. ¿Cuál es la tasa efectiva anual 1? Pues la tasa de rentabilidad del título. Dividido 1 más la inflación. Menos 1. Entonces, en términos reales, esto sería 1 más esta dividido 1 más esta. Entonces, pues por el hecho de tener la tasa de intervención tan abajo, realmente no hay un estímulo para invertir en esta sección. No es tan, digamos, eficiente en todo caso, ¿no? ¿Cómo vamos? Me interesan mucho los chicos de pregrado, bueno, algunos han visto estos temas que lo pueden tener hasta más fresco, pero de pronto algunos no han visto la asignatura. ¿Cómo vamos allí? Cuénteme, por favor. ¿Se va entendiendo todo? Sí, profe. Pues para mí todo está muy Por interesante. favor, qué bien. Entonces, cualquier dudilla me disparan, por favor. Entonces, estamos viendo que existe un vínculo con las decisiones que toma el banco y todo repercute en la economía. Entonces, abrir un CDT en este momento de la historia es una buena idea, pues observa. Tendrías que conseguir uno que te dé una rentabilidad superior a la inflación. Pero tampoco hay un gran estímulo. Ayer veíamos la relación riesgo-rendimiento, por ejemplo, y la conocen los que no estuvieron ayer. Y es que a medida que arriesgas más, pues ganas más. Entonces, ¿en dónde yo podría conseguir eso? Bueno, tendría que moverme a otro mecanismo, a otro tipo de instrumento. Y ya estamos hablando de carteras colectivas, que es lo que vamos a ver más adelante, pero o también el tema de renta fija. Entonces, continuando con esto, bueno, el tema de las acciones, hay ordinarias, hay preferenciales, estas te otorgan voto, estas no te otorgan voto. Si queremos ver en Colombia nuestro inventario de acciones, bueno, tenemos dos mecanismos, el gratis y el pagado, que nos permite analizar todo el mercado colombiano.
Tenemos aquí en el screening, acciones negociadas en la BBC. No solamente, lo bueno de Economatic es que no solo analizas acciones que están en la BBC, sino en otras empresas. Entonces, para hacer análisis financiero, es bastante amplio. Pero bueno, estamos en mercado de capitales, abramos esto. Y vas a ver aquí, si le digo aquí, organizar. ¿Qué pasó esto? Bueno, organicémoslo por acá. Por código. Entonces tenemos las ordinarias y tenemos las preferenciales. Hay más ordinarias que preferenciales. Por la denominación que tenemos aquí, este tipo de acciones, pues te dan un dividendo adicional, que es lo que normalmente espera quien adquiere este tipo de activo, pero no tienes voto, ¿no? Entonces, se recurre a esta estrategia, que las últimas emisiones han sido de esta característica, con la idea de no perder de no perder el control de las decisiones de la empresa. Si es A mí hay característico. algo que no me quedó claro de las preferenciales. Digamos, si la empresa, tú das el ejemplo de Boeing, por ejemplo, que decidió no pagar más dividendos. Eso ahí entonces no, no afectaría a las preferenciales si tuviesen. O sea, Las a las preferenciales se les seguiría pagando dividendos. Sí, las preferenciales funcionarían como un bono, que tienen un dividendo fijo. Entonces, es uno de los plus de la preferencial. Entonces, si tú quieres evitar como empresa perder control porque te da, digamos, cierto temor, ¿no? De poder, de perder ese y ceder ese control y quieres mantener las decisiones de la empresa, pues entonces sacas una preferencial. Solo que te sometes a tener que pagar dividendos sí o sí. En cambio, con la ordinaria se podría llegar a la situación y aquí en la ficha técnica te dice cuánto paga. Por Profe, yo ejemplo, tengo una pregunta de eso. perdón, ¿sí? Digamos que tú compras una acción varias acciones preferenciales de una empresa, como lo que pasó en Brasil que decías ayer. Si los bancos de Brasil decidieron venderse a los españoles y la acción, digamos, la empresa cambió de dueño, ¿tú tienes todavía derecho a dividendos o qué pasa ahí? Ah, no, si hay un cambio de dueño, pues es obvio que se te respete y tienes derecho a dividendos. Claro que sí. La única Ah, es ok. que el cambio puede desvalorizar posiblemente, porque si es evidente que te están comprando para acumularte y volverte a vender, si se genera esa percepción en el mercado, la acción puede perder valor y por ende pierdes tú ese tipo O sea de, que siempre es mejor tener de- de- acciones ordinarias que preferenciales. digamos que es una estrategia. Igual si no hay otra opción, y digamos, tú confías, los que compraron a Bianca, que confiaban en la aerolínea, ¿no? Confiaban en el proyecto. Y solo te provee preferenciales. Si tú quieres una acción de Avianca, pues entonces, o Colpatria también, que sacó la emisión, pues, y quieres la acción de la empresa, pues vas a comprarla. Pero ¿qué sucede? También tienes la situación y tú puedes escoger. Acá tú tienes acciones y empresas que tienen las dos. Entonces tú verás, porque a veces solamente tienes la opción que solo está la preferencial y se acabó,
o a veces tiene situaciones como Bancolombia, que tiene la preferencial y tiene esto. Y la preferencial, en este momento, cuando hay un cambio, es la más negociada, inclusive, más que la ordinaria. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Cuál sería como la diferencia entre la acción preferencial y la privilegiada? Porque veo que tienen como unas similitudes. Estos te dan un poquito más de beneficios, como un plus mayor en el dividendo, en el caso de alguna quiebra en la empresa, te darían entonces una prioridad para el pago. Claro, primero le pagan al Estado, después le pagan a los empleados, después le pagan, mejor dicho, de ese ripio que queda raspando la olla, primero te toca a ti. Entonces, no te metes a invertir pensando en que se va a quebrar la empresa y me van a pagar, ¿no es cierto? Pero digamos que son menos comunes, pero tienen una mayor, digamos, mayor adorno que le permite ser más atractiva. Y hay algo importantísimo con el tema de las acciones. Sí, bien. Profe, tengo una pregunta. ¿Las empresas emiten este tipo de acciones? O sea, como que dicen, emito acciones ordinarias o emito acciones preferenciales Sí, o privilegiadas, ¿sí? sí, sí, sí. Digamos, toman esa decisión con el objetivo de, en este caso, de financiar sus operaciones, recoger dinero del público. No solamente le pides dinero al banco, sino haces una emisión para poder vincular a nuevos inversionistas a tu empresa y con esa emisión puedes perder un poquito de control cuando sacas una ordinaria, pero entonces ahí viene el tema del float. Por ejemplo, ayer veíamos que una empresa en Estados Unidos tiene casi toda el número de, el, el porcentaje de acciones en circulación, muy buena parte de ese está volcado en la bolsa para poder ser transado y negociado. En cambio, en Colombia sí que es diferente eso. No, el porcentaje, el flotante que llaman, suele ser mucho más pequeño. Y ahí viene el tema de la liquidez, que es un tema importantísimo con las acciones. Porque aquí tenemos 56 activos. Inclusive, sí, 56 acciones tenemos. La pregunta es, 58, perdón. Todas tienen la misma oportunidad. Si yo comprara, por ejemplo, Bancolombia, tu gran pregunta es, ¿yo la puedo vender cuando yo quiera? Pues, por ejemplo, aquí está marcando precio. La respuesta es sí. Pero hay unos como Cartón, por ejemplo, que realmente no se mueven. Eso lo podemos ver aquí en Economática. Cuando yo le digo crear columna, hay una opción aquí en indicadores de mercado. Tenemos en técnicos, perdón. Se llama liquidez en bolsa. La liquidez en bolsa. Entonces, aquí, si yo organizo esto de mayor a menor, decreciente, te aparece de la más líquida, Ecopetrol, Bancolombia. Tú sabes, ¿sí? Que si compras este activo, lo más seguro es que si lo quieres vender mañana, no tengas ninguna dificultad. Pero después en realidad los índices son súper bajos. Pero digamos que realmente tendrías unas 30 acciones de las 50. Tienes todo un grupo que realmente no se mueve.
para nada. Mira, Cartón, Extra, Odinsa, por ejemplo, eso no tiene movimiento. Entonces, a eso se le llama índice de bursatilidad. Índice de bursatilidad accionaria. Entonces, este índice de bursatilidad que realmente no es tan... Aquí tenemos algo de la super, vamos a ver. Acá tenemos información de marzo del 2021. Voy a colocarles esto aquí. Webs. Tienes las empresas que tienen alta bursatilidad. Entonces, si tu empresa es de alta bursatilidad, quiere decir que de comprar tendrías la oportunidad de vender al siguiente día o el mismo día si quisieras. Estás hablando de Bancolombia, Grupo Aval, Cementos Argos, es esta sección. Mira que no es tan grande, ¿eh? Con bursatilidad media, bueno, también si las compras no deberías tener problema de poder venderlas. Aquí sí ya viene un problema adicional y es que si bien las acciones colombianas no son, realmente es un mercado muy pequeño, ¿no? Muy pequeño. Y encima de que es pequeño, no todas las acciones son de alta bursatilidad, es de bursatilidad alta y media, con lo cual reduce el espectro. Y también vas a ver que hay una concentración en empresas de tipo financiero. Entonces, ahí es donde se generan las dificultades cuando buscas la diversificación. Porque si se genera un conflicto en el sistema financiero colombiano, entonces tus acciones van a perder en conjunto valor, porque sería ideal, cosa que puedes verificar cuando construyes un portafolio, que tú buscas diversificarte en diversos sectores, pero es que la verdad no tienes tanto de dónde escoger, porque aquí la concentración está en empresas de tipo financiero y de energía, ¿no? Entonces tienes Ecopetrol, Energía, ISA, Interconexión Eléctrica, Sudamericana, que también trabaja esos temas, algunas industriales como Argos, Nutresa, está, y finanzas, pero por eso nace con esa intención el mercado integrado latinoamericano, que es el MILA. Siempre me pasa. La otra vez puse así MILA y me salió a Mila Kunis en bikini en una clase, qué vergüenza. Bueno, mercado integrado latinoamericano. El mercado integrado latinoamericano tiene esa intención de vincular a 4 países en un solo mercado. Todavía está como un proyecto bonito que no despega, ¿sí? Pero te permite, ¿verdad? Te permite ampliar el espectro de tal manera que puedas vincularte con acciones de Chile, de Colombia, de México y de Perú. Entonces ya la cosa cambia, ¿no? Entonces ya puedes decir, ya puedo crear un portafolio con empresas mineras peruanas, con empresas industriales peruanas, con empresas de energía industriales colombianas y bancos. México de por sí es un monstruo gigante donde puedes meter Bimbo, pues Televisa, Electra, una cantidad lo van a ver cuando describan este mercado, y el mismo Chile, que puedes recurrir a empresas de retail, por ejemplo, ¿no? O cervecerías y en particular también mineras, hasta equipos de fútbol como Colo-Colo. Entonces te permite esto. Si hablamos pues de Colombia, que es donde estamos ahorita, y de instrumentos se nos queda algo corto, pero
tenemos aquí 86 emisores. Pero bueno, nos están metiendo a todos. Y hasta Caracol. Pero sabemos que esto no tiene alta versatilidad, así que no es estratégica su compra. Pero acá tenemos 86. Aquí en Economática tenemos ¿cuántas? 58. Pero no nos digamos mentiras. Si yo le digo aquí, clic, modificar los parámetros de esta columna. No, mentira. Voy a Profe, pero decirle que ese MILA liquidez. sería como una bolsa conjunta o es que yo desde Colombia puedo invertir en cualquiera de esos mercados. Exacto. El MILA es una bolsa integrada, no una bolsa conjunta. Quiere decir que a través de tu comisionista de confianza, del listado que te mostré hace un momento en la bolsa de valores, el listado de comisionistas, bueno, a través de ellos puedes conseguir la compra de acciones de los otros países. Entonces no tengo que abrir una cuenta en México, ni hablar con un banco mexicano, ni buscar un comisionista mexicano para comprar Bimbo, ni en Chile para Falabella, ni en Perú para Licorp. Puedo crear mi portafolio desde Colombia a través de mi comisionista. ¿En dónde se empieza a complicar el tema? Es que la regulación, sobre todo con el tema de impuestos, es diferente en cada país. Que en Chile además se maneja peso chileno, en Colombia peso colombiano, aquí peso mexicano y en Perú hay acciones en dólares y hay acciones en moneda local. Entonces también queda sujeto a la volatilidad de tasa de cambio de cada país. Además entonces del riesgo intrínseco que tiene una acción. Ayer veíamos, ¿se acuerdan del concepto de volatilidad que está medido por desviación estándar? Entonces, cada acción tiene un riesgo natural basado en su historia y te dice qué tan riesgoso es. Además, cada acción tiene un beta que está asociado al índice con el cual se trabaja en cada país. Súmale a eso que el hecho que esté en una moneda en particular también queda sujeto a una volatilidad de la tasa de cambio. Entonces, son elementos que si le metes el tema impositivo, que por eso no termina de cuajar esta gelatina, ¿sí? Ese es el problema. Sin embargo, como idea es sumamente interesante porque tú tienes la oportunidad de vincularte entonces con compras de títulos sin moverte desde tu casa, sin de moverte desde este país, pues, en todo caso. Entonces, los volúmenes de negociación, aquí los ves, está en pesos, aunque llama la atención que no tenga eso tan actualizado. Los instrumentos más negociados de este mercado, los puedes ver, eso es de junio, pero de junio de 2020. En todo caso hablamos en Chile, en el América, Walmart de México. Este Walmart es un ADR del Walmart de Estados Unidos. Preferencial Bancolombia es la principal, siempre. Acá se está en dólares. En Perú, Alicorp. Entonces tienes esto que está aquí es un ETF. Tienes un universo mucho más interesante. Veamos algo de los índices. Este es el índice de pronto más reconocido, el Standard & Poor's MILA Pacific Alliance Select, que tiene 56 acciones
y le hace seguimiento a las 56 acciones más representativas. Entonces, es un índice, pero un índice latinoamericano. Y ese es el otro más importante, que es el Standard & Poor's MILA Anden 40, que tiene las 40 acciones más representativas. En cuanto a capitalización bursátil, pues México se lleva como el gran tamaño. Digamos, si empezamos a multiplicar el precio de la acción en dólares por el número de acciones en circulación del global de cada país, te da cuenta del tamaño de la bolsa. Entonces, la bolsa mexicana observa que es más grande que Chile, Perú y Colombia juntos. Razón por la que escogimos estos países, aunque también había seleccionado Ecuador para que Caterina y Carla no se me achicopalen, pero fue un tema de profesor ahí que no pudimos concretarlo, pero sí, Ecuador lo tengo ahí presente. Entonces está Chile, Colombia, Perú, México y Brasil, que si ves grande ya el Mila, Brasil es más grande que el Mila. Es monstruoso también. Pero entonces notarás que el mercado, Colombia y Perú se van dando la mano en mercado accionario. Siento que Colombia es un micromercado en la parte accionaria, ¿no? Es el 2-3% de todo el mercado de capitales. Lo que se lleva la gran cantidad es la renta fija. Y bueno, está México por aquí. Entonces, estábamos viendo que la liquidez es lo importante, y estaba aquí mirando, aquí en Economática, si hacemos un filtro aquí, le digo clic en filtrar, y le digo que si hablamos de liquidez, le digo no es nulo. Con eso me quita las que tienen 0 y me quedo con las que tienen algo de información. Bueno, aquí debe haber unos decimales. Entonces, más bien le digo mayor a que, pues, mayor a 0,10, por ejemplo. Filtro, más bien le digo mayor que 0,10. Entonces me quedo con 25 acciones. Entonces, tu espectro de posibilidad para hacer una optimización se queda bastante corto. Sobre todo que hay empresas que estamos hablando de la misma, ¿no? Estamos hablando de la misma compañía. Porque tienes Bancolombia preferencial, Bancolombia ordinario. Y si nos ponemos a mirar sectores, entonces, bueno, ahorita podemos hacer una optimización para que vean cómo se hace, pero continuemos. No sé si hasta aquí hay alguna preguntita. No, bueno, esto nos No, lleva profe. aquí, esto nos lleva al tema del beta. El beta lo podemos sacar aquí y lo podemos alternar. Lo podemos sacar diario o mensual, que también es muy común. Y entonces ya desapareció el Colcap, ahora es el MSCI Colcap. El MSCI Colcap es el nuevo índice que ha sacado la Bolsa de Valores de Colombia. Entendemos por un índice a una institución, en este caso la Bolsa de Valores, pero podría ser una institución privada, como sucede en Estados Unidos, que lo que hace es constituir mediante una metodología la agrupación de algunas acciones que cumplan unas características basadas en la metodología del índice, con la idea de hacerle un seguimiento y poder registrar sus cambios de precio
y que en promedio ponderado final den un puntaje a ese índice y ese índice va a evolucionar, en este caso, en el tiempo y podemos entonces observar que se traduce, en este caso, en Colombia, ¿no? Se traduce entonces en el mercado colombiano. Hay varios índices, pero generalmente quedan por país uno que es la representación de todo el país, de todo el mercado. Entonces verás que en Chile está el IPSA, que en Perú está el Standard & Poor's Mila, no, perdón, el Standard & Poor's de la Bolsa de Valores de Lima, tienes el IPC de México, y en Colombia está el MSCI Colcap, nuevecito, pues apenas salió. Entonces, en cuanto a la estructura, esto es de mayo de 2021, tenemos aquí varios índices adicionales al principal, pero si vemos el principal, vamos a ver, le decimos Bolsa de Valores de Colombia. Permítame, aquí lo saco, que lo tenía por acá. Bien, en todo caso está por acá. Pum, pum. El MSI, que lo compone principalmente, en el Colcap era Ecopetrol el primero, pero podemos decir que la acción más importante, y esos porcentajes es, por eso les decía que sale ponderado, no es un promedio simple. Estos porcentajes pues son definidos por la institución, en este caso MSI, que es la institución que tiene un montón de índices, la verdad. Y en asocio con la Bolsa de Valores de Colombia, entonces tenemos eso. ¿Qué acciones son? Mira, conocidas todas, Preferencial Bancolombia, Ecopetrol, ISA, Bancolombia en formato ordinario, y entonces tienes aquí este listadito. Ahora podemos hacer alguna, digamos que hacemos una optimización con los 10 primeros, por ejemplo. Existen otros índices, está este Cole QPY, si lo queremos ver en economática, tendríamos que entrar, creo que lo tenía acá atrás, ¿no? Bueno, siempre puedes entrar al screening, a la sección de índices y decirle abrir. Y aquí aparece la información. Entonces aquí aparece el MSCI Colcap, por ejemplo. Y está el MSCI Colpac RT, que incluye el tema de dividendos, que lo hace mucho más real. O sea, no solamente es el precio de las acciones como tal, sino también incluye los dividendos que paga la acción para esa definición de rentabilidad. Gráfico de precio de línea, dispersión circular, no, gráfico de precio de línea, entonces puedes ver la evolución. Siempre tienes la opción de entrar a la BBC, ampliar estos datos. Por acá más fácil buscarlo por aquí. Índices BBC. Índices bursátiles. Y aquí entonces tienes la metodología de cálculo de cada uno. Pero la verdad, el principal es este de aquí. El MSCI Colcap Index. Está calientito, recién salió.
Aquí te explican cómo hicieron la selección. Aparecen todos los datos de la institución que lo creó junto con la bolsa de valores. Y entonces, cuando hablamos de estructuras, tienes una familia de índices, este de aquí, es una canasta de 40 acciones y te determina entonces algunas acciones de renta variable. Entonces, eso sería algo adicional al índice de referencia principal. Hay uno que es Call, que es el de Small Cap, que son las 15 acciones con menor capitalización bursátil. Digamos que siempre hay diversos intereses de medición. Entonces le hace seguimiento a acciones pequeñas, le hace seguimiento a acciones más líquidas, le hace seguimiento también a títulos de renta fija. Entonces, hay diversas características, pero realmente pues el que más importa en Colombia vendría a ser este MSCI. MSCI Colcap Index Methodology. Creo que aquí bueno, entonces, mercado global colombiano. Como idea está chévere, pero habían más opciones antes. Alguien me preguntó, ¿y yo puedo desde Colombia comprar Amazon? La respuesta es sí, puedo comprar Amazon. ¿Dónde me meto para comprar Amazon? Pues mira, necesitas los servicios de una casa comisionista de bolsa. Si bien te puedes vincular con algún broker internacional que actúe y que te permita hacer el enlace desde Colombia, pero lo ideal en este caso sería que tuvieras una cuenta en Estados Unidos, pero pues una cuenta en Estados Unidos la abres con el pasaporte. No hay problema ahí. Inclusive ahorita ya hay unos bancos que son hasta virtuales. Y entonces lo ideal sería tener una cuenta fuera del país que te permite cargar y enviar dinero a tu broker y con ese dinero haces tus transacciones. Pero si esa vuelta es demasiado compleja para ti, puedes recurrir a quedarte en Colombia, solamente que el espectro es más limitado. Se llama Mercado Global Colombiano, está aquí, mira. Y acá tienes el listado de emisores y de acciones y de ETF. Entonces por acá, Valores Bancolombia, por ejemplo, te permite comprar Amazon. Valores Bancolombia te permite comprar Apple, tienes Banco de Chile, la Rendial. Aquí pues tienes como, no todos te permiten hacer esa adquisición, son los que te hacen el enlace. Pues. Está Bank of America, Cencosud, Citigroup, Enel, General Electric. Bueno, ahí ya se acabó. No hay muchas opciones, como puedes ver. Profe, ¿qué tan altas son las comisiones? Si es electrónico, puede ser 0,3, más o menos. Pero no te me desinfles que de pronto te puede interesar las carteras colectivas que ahorita las vamos a ver. O sea, tú tienes la oportunidad de decir, no, pero entonces ya yo quería comprar mis acciones internacionales, ¿no? Hacer mi propia gestión activa es que tú decides qué comprar. Bueno, no tienes mucha oportunidad de maniobra con tan poca oferta. Pero de lo que sí hay un montón, son carteras colectivas. Solo que eso ya es pasivo. Ya es, le doy el dinero. Sin embargo, yo creo que es una buena manera de entrar a este universo a través de este mundo. Aquí les voy a mostrar una vista. Primero quiero entrar a renta fija y dejar esto para el final. Pero tú tienes aquí en Colombia acciones y están los fondos. Están los fondos. Y voy a meterme aquí en fondos. Y en Colombia tienes 1.226 fondos. Imposible que no encuentres algo acorde a tu bolsillo y tus intereses. Entonces puedes ver aquí
aquí a renta variable. Puedes ver aquí que te puedes meter con... estas son las administradoras, que observa que coincide con los nombres que aparecieron aquí en la lista de comisionistas, que además de proveer el enlace para la adquisición y venta de instrumentos financieros, también actúan dándote una oferta para poder hacer estas adquisiciones de estos fondos. Y observa que la comisión ronda, es una comisión anual, ¿no? Puede ser alta, el 4, por ejemplo, como puede ser pequeña, como el 0, por ejemplo. Entonces, y ahorita observamos el tema de qué tipo de rentabilidades son las que deberíamos vigilar, además del tema de la volatilidad y riesgo. Y entonces, esto lo veremos en un rato. Pero la verdad, y puedes ver la Constitución. Entonces tú puedes meterte en un instrumento. Mira, aquí tienes acciones internacionales. ¿Se acuerdan de los ETF ayer? Los ETF, entonces, tú podrías comprar la acción de Microsoft o un ETF de empresas similares. O sea, un ETF que apunte a empresas de carácter de la misma razón social de Microsoft. Porque recuerden que los ETF son una mezcla, ¿no? De distintos. Entonces tú dices, pues yo no puedo, con el dinero que tengo disponible, no puedo invertir ni constituir una cartera de acciones internacionales porque no tengo los $10,000 para entrar a Interactive Brokers, ni tengo un banco extranjero, pero yo sí puedo ir a una institución como PG Actual, que lo tengo a un correo electrónico de distancia, y además tengo cuenta en mi banco, así que podría recurrir a esta institución para comprar. Esto no es un ETF como tal, es una cartera colectiva, pero si vemos su composición, observa que ellos invierten, y esta es una de las ventajas que tiene este sistema económico, que te dicen que invierten. Y lo que ellos hacen es invertir en ETF combinados de diversa, y acá aparecen los porcentajes de inversión. Noten que los dos instrumentos que más manejan es el eShares Core MSCI World, que ya sabes buscarlo porque tú puedes ir a, digamos que, puedes decirlo aquí. Entonces, ay, perdón. Aquí lo puedes buscar. Mira, acá está. eShares Core MSCI World. Es un ETF de BlackRock, que es una de las proveedoras. Entonces mira que en últimas no estás usando un broker para comprar este ETF, pero se lo estás comprando indirectamente a una institución colombiana que invierte parte del dinero que le das, invierte el 25%, bueno, esto fue en 2019, ahorita en esta composición no está actualizada, pero nota que al menos en abril del 2020, el 25% del dinero de este fondo se invertía aquí en el ETF eShares Core MSCI World, que está acá. Este de aquí. Profe, pero ellos, digamos, tienen algunos parámetros para invertir siempre como más o menos en lo mismo, o pueden invertir en lo que sea y usted está a merced de lo que ellos quieran invertir.
eso es como una especie de club, ¿no? Entonces, cada club tiene sus características, ¿no? No puede ser que de la noche a la mañana cambie todo. Entonces, si este es de acciones internacionales tipo A, hay una ficha técnica y una descripción del tipo de fondo. Ellos sí pueden cambiar los porcentajes e ir alterando la composición de la cartera. Pero si se vincula principalmente a acciones de moderada volatilidad o ETF de moderada volatilidad, los cambios tendrán que ser en el mismo sentido. Esa es una característica importantísima de una cartera colectiva. Entonces, el día de la mañana no van a vender todas las posiciones para adquirir activos de altísimo riesgo. No pueden hacer eso, no es la naturaleza de la cartera colectiva. Para eso, mejor dicho, como hay tantas, y ahora vamos a ver este tema con cuidado, hay tantas por lo mismo, para que tú escojas según tus gustos. Hay barreras de entrada como los montos de inversión, como hay carteras colectivas que desde 100,000 pesos te permiten la entrada, y tú dices, wow, entonces con 100,000 pesos yo puedo invertir en acciones del mundo, por supuesto, de manera indirecta, a través de este mecanismo. Lo malo es que la comisión tiende a consumir la rentabilidad, ¿no? Un poquito. Digamos, el ideal inversionista final de la persona que se dedica a ser un gestor debería ser la gestión activa, que tengas la libertad de decidir qué compras y qué vendes. Pero yo creo que mientras le coges el ritmo a eso, este es un buen canal porque es de baja inversión y puedes tener mejores oportunidades que un CDT que te paga menos que la inflación. Porque si te pones a mirar ahí rapidito, ya casi te salgo, el tema de rentabilidades, hay unas que han ganado el 39%, otras que han ganado el 16%. Eso es mejor que un CDT, pero por supuesto que sí. Ah, otra cosa. El CDT tiene un, digamos que este que vimos acá, este 271 está firmado, o sea, es lo que te va a pagar. No te va a pagar más, no te va a pagar menos, pero es lo que te va a pagar. Aquí tú lo que estás viendo es lo que ha sucedido hace 12 meses. Tú no sabes lo que va a pasar los próximos 12 meses. Pero también le puedes analizar la historia a esto. Y eso lo veremos en la última parte de este curso. Pasemos a renta fija, por favor, pero creo que podemos hacer un break, ¿no? Para cambiar de chip. ¿Qué les parece? Sí, profe. Ya que son Dale, las Listo, 10 de la profe. mañana. Entonces, 10 y 25. Sí, ¿Nos profe, vemos? gracias. De una, profe. Un Gracias. ratito. Vale, vale. Bueno, Gracias. tenemos la grabación. No, mentira, paremos la grabación.